Todos hemos tenido un problema. Y el tema para hoy se titula Mi actitud frente a los problemas. Mi actitud frente a los problemas. Y el texto que vamos a trabajar para ilustrar un poco la temática está en el Evangelio de Marcos. Marcos, que hace poco el pastor lo estaba mencionando, poniéndolo de ejemplo. Y está en el capítulo 4. Pero antes de leer la pericopa, vamos a dar un recorrido muy rápido acerca del Evangelio de Marcos. ¿Quién escribió el Evangelio? Juan Marcos. De hecho, se llama Juan Marcos. Su nombre Juan es su nombre judío y Marcos su nombre latino. Amén. Él recibió testimonios de Simón Pedro. Todo lo que está escrito en Marcos fue recibido del apóstol o del discípulo Simón Pedro. De hecho, la relación que tenía de ellos era tan íntima que Pedro, en el primer capítulo, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5:13, lo llama hijo. Y esto solo sucedía cuando la relación de maestro y discípulo era muy cercana. Marcos era hijo de una señora llamada, no sé si alguien recuerda el nombre, María. Se llamaba María, era una señora que tenía una alta posición en la sociedad de Jerusalén. Marcos, como también lo mencionaba el pastor, fue aquel que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Esto lo pueden confirmar y corroborar en su casa en el capítulo 13. Pero asimismo en ese capítulo, en su versículo 13, también se aparta de ellos, los abandona. El texto nunca dice por qué se aparta de ellos, pero él se aleja. Luego en el capítulo 15 de Hechos, Bernabé quiere llevarlo nuevamente con él, pero Pablo no quiere por lo que había pasado en el capítulo 3. Y esto generó una tensión entre Bernabé y Pablo. Pero ya en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4:11, que era lo que estaba explicando el pastor, Pablo le reconoce que le es útil en el Evangelio. Entonces fue este mismo Marcos que tuvo la oportunidad de escribir el Evangelio de Marcos. El fundamento principal de Marcos, el libro como tal, el autor Marcos intenta dar a conocer cuál es la identidad de Jesús, o sea, cuál es la persona de Jesús como Mesías. Este es, digamos que, lo que quiere mostrar el Evangelio de Marcos. Rápidamente me van a ayudar a buscar unos versículos donde vamos a identificar la identidad de Jesús. Vamos por orden. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Primer ejemplo, aquí Marcos está reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, le da este calificativo, Hijo de Dios. En contraste, en otros capítulos, el mismo Jesús se reconoce como Hijo del Hombre, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí el que está hablando y le da el reconocimiento de hijo es el mismo Padre. Tercer reconocimiento, 1:24. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí los mismos demonios le reconocen que es el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Marcos 1:34. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es interesante porque él, cuando los demonios le reconocían, él no dejaba que le dieran ese calificativo de Hijo de Dios como el Santo de Israel. Él no necesitaba que los demonios le reconocieran. Y por último, Marcos 1:44. Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús no necesitaba en ese momento que le reconocieran como el rey, porque de hecho eso era lo que querían los judíos, que el Mesías fuese reconocido como el rey y fuera esa persona revolucionaria. De hecho tenían una figura de Mesías militar para que ellos fuesen liberados del yugo romano. Entonces Jesús no necesitaba eso. De hecho, cuando él daba alguna señal, por ejemplo aquí que sanó a esta persona, él le decía que se mostrara ante el sacerdote para que esto fuese testimonio hacia las demás personas. Y ya las últimas dos características, ahora sí para leer en el texto, es que Marcos es un evangelio donde a comparación con los otros tiene muchos milagros, y también en comparación con otros pues es un evangelio muy directo, es de mucho movimiento, de mucha acción. De hecho, como es una narrativa, presenta muchas escenas y va siempre directo al grano. Entonces, teniendo en cuenta de que es un evangelio de milagros, el texto que vamos a leer y que vamos a estudiar en la noche de hoy es eso, está categorizado como un milagro. Y ahora sí, podemos buscar Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Muchas gracias, pastor. Este texto es una ilustración que quise traer para representar cómo los problemas o cómo las tormentas a veces nos envuelven en ellas y sin darnos cuenta no sabemos cuál o cómo debe ser nuestra reacción ante ellas. Entonces, para estudiarlo rápidamente, lo he dividido en 3 escenas, es decir, 3 episodios o 3 actos. El primer acto lo denominé o lo llamé la tormenta o la formación de la tormenta, y está digamos que compuesta por los versículos del 35 al 37. Si lo puede leer otra vez. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hubo una gran tormenta, se formó una gran tormenta, y eso era un gran problema para los discípulos. Ellos iban o se dirigían a otra parte. Estuve consultando y dice que el mar de Galilea o el lago de Galilea es un lago que está aproximadamente, tiene de largo 20 kilómetros y de ancho 12 kilómetros. Ellos iban a pasarlo a lo ancho. Y dice también que está por debajo 200 metros a nivel del mar. Eso quiere decir que si yo estoy aquí de pie, el lago está como por acá, está muy abajo y está rodeado de montañas. Y entonces las montañas, recuerden que trae vientos fríos, y al chocar con los cuerpos calientes del lago, por lo general siempre se forman tormentas, pero esta no era una tormenta normal. De hecho, en la escritura dice que se formó una gran tormenta, y la palabra gran consulté y dice que en el griego, en el original, significa mega, o sea que se formó una mega tormenta. Y recordemos que en la barca iban 4 personas que eran pescadores, ¿cierto? 4 de los discípulos eran
digamos que expertos en navegar. Eran expertos, pues ellos eran pescadores, pero ni toda su experiencia, ni toda su experticia, ni toda su, digamos que, formación empírica en navegación, pudieron controlar la nave. Eso quiere decir, hermanos, y esto me recuerda que muchas veces nos encontramos así como los discípulos, estamos navegando y no sabemos. Sí sabemos para dónde vamos, pero de repente todo está cálido, todo está fresco y de repente, inexplicablemente, se forman las tormentas. Así es. Y eso no quiere decir que como cristianos, dicen que los cristianos, las personas de pronto que nos ven afuera, no tenemos problemas. Al contrario, cuando estamos más afirmados en el Evangelio, cuando seguimos con más ahínco a Cristo, es cuando se nos va a presentar aún más dificultades. Dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la primera enseñanza que les quiero dar o les quiero dejar, porque el Señor les quiere dejar, es que todos tenemos problemas y siempre se nos van a presentar. Vamos a pasar por ellos, estamos en ellos o ya pasamos por ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segundo acto, segundo episodio. Pastor, por favor, lea versículos 38 y 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gracias. Esta parte de la escena la llamé ¿Duerme Jesús durante nuestros problemas? ¿Duerme Jesús durante nuestros problemas? Cuando estaba contextualizando el Evangelio de Marcos, no mencioné de que los primeros capítulos mencionan o narra cómo el ministerio de Jesús estaba en pleno auge, estaba en plena popularidad. Eso quiere decir que Jesús iba de un lado a otro, predicaba, sanaba, oraba, y siempre que Jesús llegaba a un lugar estaba rodeado de gente. De hecho, el capítulo 3:20, no sé si el pastor lo puede buscar, yo lo voy a parafrasear, dice que ni aún podían comer pan. O sea, era tan apretada la agenda que a ellos ese día, o varios días, no sabemos, no pudieron ni siquiera comer bien, no pudieron comer. Y Jesús sí estaba dormido. ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces he escuchado o también hice varias consultas y decían que Jesús no estaba dormido, que Jesús estaba haciendo el dormido para darle una lección a los discípulos. Pero Jesús sí estaba dormido, porque él sí estaba cansado. Recordemos que Jesús era 100% humano, pero al mismo tiempo es 100% Dios, es 100% divino. Entonces, él sí estaba cansado. Me llama la atención, si puedo leer el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A mí me llama también mucho la atención y es muy interesante porque uno lee esa parte en la Biblia, maestro, no te importa que perezcamos, pero seguramente así no le dijeron, porque en esa situación tan angustiante, tan agobiante, seguramente lo tuvieron que primero despertar de una manera abrupta y segundo le gritaron. Y es como impresionante decir, o sea, en palabras aquí, oye, no te está importando que nos estamos ahogando y tú estás durmiendo. Como argentino. No te importa que nos estemos ahogando, no te importa que nos vayamos a ahogar y tú estás durmiendo. El Señor estaba cansado, pero ellos no confiaron de que por el simple hecho de que Él estaba allí con ellos, era el mismo Dios, el mismo Señor que estaba allí con ellos. Ellos no creyeron que iban a salir de esa dificultad, de esa tormenta. Y a veces nosotros somos así. Muchas veces nos sentimos tan alejados de Dios que el Señor apaga sus oídos para nosotros que estamos completamente a la deriva en la barca. Entonces quiero
resaltar que la actitud de los discípulos en ese momento no fue correcta. ¿Por qué no fue correcta? Porque ya había un tiempo en el que ellos venían caminando con el Señor, venían de la mano con Él y le estaban conociendo y estaban viendo. Le faltó fe. Así es, allá vamos, hermanita, no se me adelante. Y ellos caminaban con ellos y veían lo que Dios hacía, que echaba fuera de los demonios, sanaba, oraba, enseñaba. Pero en ese momento a ellos se les olvidó todo eso. Como le leía a un pastor, la teología que tenían en ese momento estaba de cabeza. Ellos en ese momento no eran conscientes de la persona que estaba allí al lado de ellos. Ellos en ese momento pensaron que era un vil mortal, que no era Dios. Y el versículo 39, fíjense que a pesar de que le despertaron, le gritaron, y seguramente el Señor en su corazón sintió que ellos no creyeron en Él, pero ¿Él qué hizo? Él calmó el mar y la tempestad. Él obró y actuó. Y tres cosas podemos rescatar de este versículo, que es la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre todas las áreas de nuestra vida y del universo completo, su autoridad, es decir, su poder y su misericordia. Porque si a Jesús no lo hubiese parecido, pues simplemente los hubiese hecho sufrir hasta llegar al otro lado con la tormenta. Pero Él tuvo compasión y calmó la tormenta. En el capítulo 5 se los dejo de tarea, pueden leerlo en su casa. Se darán cuenta que en el capítulo 5, cuando ya ellos cruzan al otro lado, se narran tres situaciones. La primera de ellas es la del endemoniado gadareno. Después narran la de la mujer del flujo de sangre. Y por último narran cuando el Señor levanta a la hija de Jairo, que piensan que está muerta. Entonces el Señor tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad y hasta sobre la muerte. El Señor tiene siempre el control de todo. Hay dos versículos o dos textos muy pequeños que les quiero regalar para esta parte de la escena, y es Romanos 12:12. Ese no tiene necesidad de leerlo porque ese me lo sé hasta de memoria. Y dice que gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Amén. Hoy les quiero compartir ese versículo. 12:12. Es Romanos 12:12. Y este sí, le pido que lo lea, que es Santiago 1 del 12 al 4. Romanos 12:12. Sí, el primero es Romanos 12:12, que es 12:12. gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Uno claramente, uno sufre cuando uno tiene alguna dificultad, sufre cuando tiene algún problema, sufre cuando se presentan esas situaciones y esas circunstancias que nos perturban y nos angustian. Pero recordemos que el Señor siempre está allí, pero depende de nosotros que esté allí. Perdón, vale. Diga. ¿Cuál es la cita? ¿Santiago qué? La primera es Romanos 12:12 y la otra es Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Okay, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. En este punto no es fácil estar contento o demostrar una actitud fuerte cuando estamos pasando por la dificultad. De hecho, hasta el mismo Jesús, cuando lo iban a sacrificar, antes de ese momento, dijo que en Mateo 26:38 que su alma, Estaba abatida hasta la muerte. su alma estaba muy abatida. Bueno, en otras versiones dice que estaba triste hasta la muerte. Así que si Jesús tuvo que cargar con el principal problema, que era el pecado, que es el pecado, ¿cómo no nosotros vamos a poder tener una actitud frente a ese problema hacia Él? O sea, no nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos cómo el Señor que está a nuestro lado va a dirigir ese problema. Entonces, la segunda conclusión hasta este punto es: el Señor es soberano y Él actuará. Tercer acto. Esto está como un cuento.
Tercer acto. Lo llamé la respuesta de Jesús y la pregunta final. La respuesta de Jesús y la pregunta final. Versículos 40 al 41. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Wow. Esta parte del texto nos da la pauta final. En el texto nos narran una tormenta, digamos que natural, de la naturaleza, se dio en el mar. Pero en realidad se estaban dando dos tormentas. Una, la del mar, y la otra era la que estaban viviendo los discípulos. Exacto, esa lucha interna que ellos tenían al creer o no creer si ese era el mismo Dios que estaba con ellos. Y fíjense que el Señor dice: ¿cómo no tenéis fe? O sea, el verdadero problema no era la tormenta en sí, el verdadero problema fue la falta de fe que ellos no tenían hacia el Señor. Ellos necesitaban conocerle aún más al Señor para seguir caminando con Él, para seguir al otro lado. Y a veces me pregunto como que, ¿será que nosotros a veces nos falta fe? ¿Será que a nosotros a veces nos falta creer un poco más en que el Señor hará las cosas? Wow. Entonces eso es hermoso. Al momento en que el Señor le dijo, cuando yo leí esta parte, dice: ¿cómo no tenéis fe? Están viendo todo lo que he hecho con ustedes, están viendo desde que los llamé a cada uno, todo lo que hemos vivido, todo lo que he caminado, todo lo que hemos avanzado. De hecho, cuando les di ese recorrido en Marcos 1 de quién era Jesús, la identidad de Él como Mesías, era para esto, era para preguntarle: ¿quién es Jesús para usted? ¿O quién es Jesús para mí? ¿Es realmente Jesús el Hijo de Dios? Claro que sí. Amén. Claro que sí, el Hijo de Dios. Entonces quería regalarles hoy esta ilustración. De hecho, cuando el pastor me mandó ¿va a decir algo? Sí. Cuando el pastor me mandó la imagen, no sé si algunos la alcanzaron a ver, que era una ola gigante y un barquito chiquito que estaba huyendo de la ola. Yo le dije: yo no vi el barquito, yo solo vi la ola gigante. De papel. Un barquito de papel. Entonces, mis amados y queridos hermanos, esa es la reflexión que les quería traer, que el Señor, a veces será que sí, probablemente lo sentimos que está dormido, pero Él está allí en nuestra barca, Él está allí al lado. De hecho, Él no está allí al lado, Él está está de capitán guiando el barco. Pero todo depende del espacio que tengamos para Él, porque Él no nos tiene que probar que es Jesús, Él no nos tiene que probar que es el Hijo de Dios. De hecho, cuando estaba terminando la reflexión, yo decía: es que ellos querían que se los probara, pero es que Él no tenía que probárselos. Ellos tenían que creer, que confiar. Así mismo nosotros tenemos que confiar que Jesús está a nuestro lado y Él siempre va a guiar nuestro camino a pesar de las dificultades. Me ponía a hacer una lista de cuáles eran los problemas que teníamos nosotros. Y me arrojaron las siguientes categorías: son problemas familiares, económicos, laborales, emocionales y espirituales. Ahí no me la salud. Esas son las categorías de los problemas que nosotros tenemos. Pero ¿será que si yo coloco eso en una balanza y al lado pongo a Jesús, ¿será que eso pesará más que el mismo Jesús? No. Si confiamos en Jesús. Si confiamos en el Señor, eso no tiene absolutamente ningún peso frente a Él. Amén. Entonces, yo quiero decir algo. En realidad uno es probado. Yo he sido muy probado, sobre todo en la enfermedad. Y hay momentos que me he desanimado y he llorado, todo eso, pero enseguida pienso y oro y le digo: Señor, tú tienes el control. Tú eres el médico, conoce cada área de mi cuerpo. Así que me pongo en tu mano.
Y me pasa como las maticas que están secando, se le echan agüita y ya. Que bueno, en medio de todo, Amén. Por último, ya para concluir, yo estaba en un dilema existencial en que si les regalaba esta parte de texto de Marcos o si trataba el libro de Job, porque recordemos que Job fue, en mi opinión, después de Jesús fue la persona que más sufrió aquí en la tierra. Una persona que perdió sus finanzas, perdió sus hijos, perdió su salud. Lo único que no le quitó el Señor fue la esposa, porque la esposa no servía de mucho, pero él se mantuvo firme en el Señor hasta el punto de exclamar, y la vida, pero hasta el punto de exclamar o de decir en el capítulo 13, versículo 15, que aunque él me matara, en él esperaré. O sea, a Job lo único que le importaba era que él iba a esperar. Y no importa que le terminara quitando lo único que le quedaba, que era su vida. Él iba a esperar en el Señor. Así que les invito a que quiten esa parte de mataré y pongan ahí su problema. Aunque no pueda pagar el recibo de la luz, en él esperaré. Aunque esté enfermo, en él esperaré. Aunque no tenga trabajo, en él esperaré. El Señor es fiel y siempre sus cosas se dan, sus regalos se dan y sus propósitos se cumplen en su precioso tiempo y voluntad.